Vamos. Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Comunidad. Hoy, por suerte, es el primer capítulo que grabo en Uruguay, después de mucho tiempo de grabar afuera. Es un placer y bueno, con unos invitados de lujo para traer este nuevo formato, charlando con gente que realmente entiende de este tema y nos va a contar su visión a nivel Uruguay, que lo estamos esperando mucho en este canal. Bienvenido Diego Olivera, Mario Vergara, ¿cómo están? Muy bien, un gusto estar aquí. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Creo que era algo que la gente nos pedía mucho, charlar un poco en Uruguay con nuestra gente, contando lo que está pasando acá también, contando lo que puede llegar a pasar en un futuro también, viendo un poco cuál es la idea de nosotros sobre este tema. Quería arrancar ya con algo mucho de actualidad, preguntándoles sobre esto que pasó en Estados Unidos con Biden y viendo ya un poco una visión más política del tema sobre la reclasificación de la marihuana. Vi un tuit tuyo, Mario, sobre el tema también. Y bueno, saber su opinión, qué creen que puede llegar a pasar con esto, qué creen que cómo puede afectar, digamos, para bien o para mal dentro de nuestro mundo canábico. Bien, muy bien. En primer lugar, un gusto estar aquí contigo en esta instancia y bueno, y en contacto con toda la gente que lo sigue. Nos importa y bastante lo que pasa desde el punto de vista jurídico en Estados Unidos con la clasificación del cannabis, porque ya tuvimos problemas. Allá por el año 2017, creo que fue, que cuando se empieza la comercialización en base a la ley uruguaya con el tema de las farmacias u otros establecimientos que procuraban comercializar marihuana. Bueno, ahí la traba que surgió inmediatamente es que esas empresas no podían tener cuentas bancarias. Claro. Y no podían tener cuentas bancarias por lo siguiente, no por algo que sucediera en la normativa en Uruguay, sino que los bancos que operan en Uruguay, ya sea incluido el Banco República, utilizan y tienen transacciones de lo que se llama de corresponsales de bancos internacionales. Y sobre todo los bancos internacionales que se usan mucho son los que son regulados por la autoridad federal en Estados Unidos. Son bancos americanos que son transnacionales y que están bajo la ley federal de los Estados Unidos. Y a nivel federal, a nivel legal en Estados Unidos, la marihuana estaba clasificada como una sustancia prohibida. Por lo tanto, los bancos no podían admitir operar con empresas vinculadas al negocio de la marihuana. Con lo cual bloqueaba enormemente la posibilidad de despliegue en la comercialización aquí en Uruguay. Ahí se decía, pero ¿cómo puede ser si había 30 y pico de estados? De los 50 estados de Estados Unidos había 30 y pico que habían en algún grado legalizado la marihuana y el cannabis y operaban, claro, pero operaban con bancos regulados a nivel local, a nivel estatal, no a nivel federal. De hecho, no podían usar los bancos a nivel federal. En Europa pasaba algo por el estilo. En su momento, en los últimos tiempos del gobierno de Obama, ahí trataron de hacer una bandideada, que es que un decreto, ¿verdad?, del gobierno de Estados Unidos, firmado por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia, sacaron un decreto donde medio que contrabandeaban la idea que habría una puertita como para que hubiera transacciones con empresas que estaban vinculadas al cannabis. Era claramente ilegal, o sea, era un decreto que iba en contra de la ley general. Claro. Pero bueno, era algo así como si pasa es gol, ¿viste? Sí, sí. El problema es que después de Obama inmediatamente vino Trump y ahí se acabó todo. Y ahí se acabó todo. Me acuerdo que acá en Uruguay tuvimos una discusión incluso bastante pública. Fue cuando empezamos a interactuar en realidad con Diego. Y junto con Juan Andrés Roballo, que era el prosecretario de la presidencia en aquel momento, fuimos a Estados Unidos, nos reunimos con legisladores. Paradójicamente, los legisladores de los estados que habían legalizado en realidad decían, qué bueno que están acá, así nos ayudan ustedes a presionar acá. Mirá, qué
qué presión podemos llegar a hacer nosotros. Pero además nos reunimos con el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia, como diciendo, bueno, ustedes habían sacado este decreto. No, ese era otro gobierno. Claro. Este estaba en las antípodas. La última reunión que tuvimos, que fue con un representante del Departamento del Tesoro, que es como el Ministerio de Finanzas, nos dijo, no. Tengo amigos en la DEA, nos dijo el señor, que piensan que esto de la marihuana no es algo peligroso y más. Yo estoy totalmente en contra. Si fuera por mí, revertía todo lo que había pasado en todos los estados. Que me acuerdo que con Juan Andrés decíamos, bueno, si esta en vez de la última reunión hubiera sido la primera, ya todo el resto casi que no importaba. O sea, el gobierno de Trump se fue al otro extremo de tratar de bloquear todo. El anuncio o la señal que da ahora Biden es auspiciosa, porque ahí sí apunta a que esto pueda reformularse en términos de la ley y que el cannabis deje de considerarse una sustancia prohibida, y eso habilitaría a la utilización de cuentas en el sistema financiero de las empresas vinculadas al cannabis. Y ahí se habla de cannabis en general, no hay una clasificación o una lógica, bueno, de cannabis medicinal, recreativo, medicinal, industrial. Seguro. Es genérica la prohibición, digamos. O sea que esta señal de Biden yo creo que es auspiciosa, sería bueno que eso ocurriera, pero sería bueno que ocurriera lo antes posible, porque lamentablemente a nivel de la perspectiva electoral que hay en Estados Unidos, las elecciones están muy peleadas entre Biden y Trump, y la triste eventualidad de que fuera Trump el que gane seguramente echaría para atrás todo esto, ¿no? Sí, es como, bueno, yo creo que también a nivel internacional, yo estoy mucho en contacto también con lo que pasa en Argentina, trato de informarme de todo lo que está pasando en la región, que en algunos lados hay como un poquito más de luz verde, en otros lados no, pero también pasa esto de que siempre está ese miedo de que el cambio político pueda ser como un retroceso en políticas que ya hemos adquirido y en beneficios que ya hemos adquirido muchas veces. Creo que acá en su momento también el tema del registro al principio daba mucho miedo, la gente tenía mucho miedo a dar ese paso de registrar y decir, bueno, voy a poner mi nombre. Todavía hay gente que se resiste, ¿no? Evidentemente. Es una de las barreras, claro. Es uno de los temas, por eso siempre está bueno charlar sobre este tema, porque es algo que a todos nos pasa o nos pasó en algún momento. Yo desde 2014 estoy registrado, digamos, de una manera u otra. Al principio tuve mi club, después ya fui autocultivador, pero siempre estuve registrado. Y bueno, también cabe decir que nunca he tenido un problema tampoco, por suerte, con ese registro, ¿no? Creo que también es necesario para que el Estado también lleve un control de todo esto que está pasando, porque, a ver, al igual que hay gente que te dice, por ejemplo, bueno, sí, yo puedo ir al supermercado y comprar 200.000 cervezas, 200.000 whisky, no hay ningún problema, pero también entendemos que esto es nuevo y que hay que buscar una adaptación y que hay que tratar de controlarlo, porque si no también se nos puede ir de las manos y puede ser un quilombo. Sí, y que además hay unas normas internacionales que están en estas convenciones de drogas que Uruguay suscribió en su momento, son de la década del 60 y el 70, que imponen medidas de control muy fuertes. Nosotros cuando legalizamos, obviamente desafiamos esa normativa internacional. Lo hicimos con mucha convicción de que el modelo prohibicionista no funcionaba y generaba un montón de daños hacia la sociedad, pero tampoco nos podíamos ir de ahí, de ese modelo de control que rige a nivel internacional, de cualquier manera, de una manera desordenada, porque tampoco la sociedad no lo hubiera aceptado. Claro. Hay que recordar que Uruguay es el primer país del mundo que avanzó en la legalización de la marihuana y que la sociedad uruguaya esto lo miraba al principio, año 2013, cuando se aprobó, con ciertas dudas. Es más, las encuestas de opinión pública sobre si había que avanzar o no, no eran favorables. Después se consiguieron los consensos políticos. Entonces, el tema del registro, el tema de las cantidades, el tema de crear un instituto regulador, el IRCA, con mucha potestad de supervisión y de administración del sistema, fue una señal para el nivel internacional, ¿sí? Para poder avanzar, pero progresivamente y con muchos cuidados, y para el nivel local, también para esa parte importante de la sociedad que no creía que
habría que abrir el mercado, digamos, legalizarlo, decirle, bueno, no, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer con mucha cautela. Es cierto que hoy, a 10 años de funcionamiento, son medidas que están sujetas a evaluación, porque hay una tensión entre los niveles de control y la cobertura del mercado. ¿Qué quiero decir con la cobertura? La cantidad de gente, usuarios de marihuana, que participan en el mercado legal. Uruguay tiene ahí un desafío, que es que todo el consumo de marihuana se canalice por el sistema legal. Claro. Por el objetivo primordial de sacarle el mercado al narcotráfico, y también por los aspectos que hacen a la disminución del daño. Consumir marihuana siempre es riesgoso, pero si uno lo hace en el sistema legal, tiene información, controles de calidad, accede a esa marihuana en un espacio seguro, donde sabe que, bueno, no pueden haber episodios de inseguridad o no están ofreciendo otras drogas, ¿no? La gente realmente, los usuarios de marihuana, que hay que recordar que en Uruguay nunca fue prohibido consumir, y no es prohibido consumir ninguna droga. Ni siquiera es prohibido tener una cantidad, aportar una cantidad razonable para el consumo personal. Sin embargo, el acceso... los adultos que querían ejercer ese derecho en Uruguay se veían en figurillas o teniendo que romper la ley, violar la ley penal, cultivando algunas plantas en su casa, y había gente que iba presa por ese motivo, o contactándose con redes ilegales, con todo lo que eso implica. Entonces, ha sido un proceso interesante, y esas medidas de control, entre ellas el registro, como bien señalabas tú, nos permitieron darle las garantías necesarias a que la cosa iba a funcionar, y también atado al registro va el control de las cantidades, porque recordemos que en la regulación uruguaya no se puede comprar más de tanta cantidad por mes, o los clubes no pueden entregar una cantidad superior a 480 gramos anuales, y bueno, y para hacer el control, digamos, vos tenés que tener registro de las entregas y de quién las recibe. Eso es parte de nuestra regulación. También cuando hablamos del acceso legal, hablamos del recreativo, pero también hay un tema de salud que también es importante para decir, bueno, tener un acceso legal a quienes lo utilizan por salud también, que es un tema que a veces en Uruguay está claro, pero por momentos también no tanto. Me refiero, por ejemplo, a la gente que fuma, en el caso de flor de CBD, por dar un ejemplo, ¿no? Muchas veces nosotros en los clubes sí tenemos mucho THC, pero hay quienes también pueden dispensar CBD y pueden cultivar sus plantas de CBD para dispensar a sus socios que lo utilizan de manera medicinal. Entonces, cuando hablamos también del acceso, hablamos sí de lo recreativo, pero también hay gente que tiene un acceso legal a esa medicina que estaba necesitando y que realmente mejora su calidad de vida, ¿no? Que es algo que me parece que no pueden esperar. Claro, por eso en la discusión de quienes estamos en este tema se está abandonando un poco el concepto de uso recreativo, porque es como muy restringido, y en realidad las personas adultas, como bien vos decís, le dan una serie de utilizaciones o incluso significados que no necesariamente tienen que ver con recrearse, a veces tienen que ver con relajarse, a veces tienen que ver con conciliar mejor el sueño, a veces tienen que ver con consumirlo para distraerse de las preocupaciones, es decir, no es solamente una cosa festiva o lúdica, que también la hay. Y después están los usos estrictamente medicinales, en los cuales obviamente que hay un debate sobre qué presentaciones pueden ser consideradas medicinales, si el fumar es medicinal o no, cuánta evidencia científica sobre los beneficios para la salud del cannabis o de los cannabinoides, de los compuestos que están dentro de la planta, se requiere para registrar un producto. En eso ahí juegan más las autoridades sanitarias y hay un debate. Retomo esto de Estados Unidos porque una cosa interesante en la reclasificación es que la lista 1, que fue de donde Biden saca, a recomendación del Ministerio de Justicia, saca el cannabis, es la lista de drogas a las cuales no se les reconoce ningún beneficio médico. Entonces, la salida del cannabis de la lista 1 en Estados Unidos tiene ese sentido también. Es reconocer esto que vos estás diciendo, el uso médico. Reconocer el uso médico. Después, la discusión pasa a la FDA, ¿no? a la Agencia de Alimentos y Drogas, para ver, bueno, cuáles son esos usos aceptados y, por lo tanto, qué productos la industria puede lanzar al mercado, que es toda otra discusión y que acá en Uruguay están
Con Mario recibimos hace relativamente poco, le pidieron una reunión de la Cámara de Empresas Medicinales, justamente porque ellos hicieron públicas una serie de propuestas en términos de poder ir desplegando las capacidades productivas que tiene esta planta y que tienen mucho que ver no solamente con los usuarios, sino con una industria floreciente que está generando inversión, empleos y demás, que es una parte positiva del asunto. Creo que también... Una cosa que desde Uruguay mucho no vemos y cuando salimos lo vemos de otra manera es este gran paso que dio Uruguay hace ya más de 10 años en legalizar y legalizar de una manera recreativa también. Es muy loco. Yo hasta el día de hoy salgo, no sé, uno va a Argentina, Chile. Mario, vos también comentabas que cuando fueron a Estados Unidos un poco les consultaron, pero es muy loco lo que hizo Uruguay y quizás... Yo siento que en un punto no se le da el valor que tiene que tener en dar ese paso y ser el primero en decir, bueno, yo agarro esta bandera, me hago cargo y bueno, y mucha gente le llamaba experimento, yo creo que no es la palabra, pero que agarró la posta y dijo, bueno, lo vamos a hacer. Que hubo audacia, sin ninguna duda. En muchos lugares del mundo nos venían y nos preguntaban, en dos tonos. Uno, preguntar, che, ¿esto les está dando algún resultado? Como diciendo, tendremos que nosotros también pensarlo. Y también en el tono de, che, ¿esto que hicieron? ¿No? Están re locos. No, pero casi como diciendo, ¿verdad que no les sirvió para nada? Claro. Cada uno, creo yo, tratando de reafirmar su preconcepto, que todos hemos tenido. Hay un tema generacional, sin duda, que también marca. Yo creo que la ventaja de cómo lo hizo Uruguay y la presentación y efectivamente cómo lo hizo Uruguay es que es no un tema de decir liberalizo la marihuana y que sea lo que el dios Momo quiera, no. Fue un marco de regulación de mercado del cannabis. Porque esto involucra desde la producción, la distribución, la comercialización, el consumo, y son todos tramos regulados con una responsabilidad que asume el Estado en cada uno de ellos, ¿no? O sea, creo que la forma en que se hace pauta de que esto no era una aventura irresponsable, sino que era una exploración de algo que, como decía Diego, ¿no? Las alternativas hasta el momento, que eran las prohibidas, fracasaron y generaban múltiples problemas que iban mucho más allá de la gente que fumaba o dejaba de fumar, que tenían que ver con organizaciones de narco, que tenían que ver con violencia, que tenían que ver con otros flagelos sociales. Entonces, creo que la forma en la que Uruguay lo hizo ayudó a presentarlo. Y bueno, yo creo que lo que decía también Diego, ahora estamos a un tiempo prudencial. Yo me fui incorporando, digamos, a entender el tema desde aquel 2017 con los temas financieros, ¿verdad? Yo no tenía mayor conocimiento del mundo que se abría en eso. Sí, después cuando empiezan a aparecer empresas de cierta envergadura vinculadas a la producción de cannabis con orientación a lo medicinal o a lo industrial. Pero creo que a una década de eso hay cosas que se pueden revisar y entender, porque era un experimento. Dicho en el experimento en el buen sentido. Sí. Hay que reconocer que el actual gobierno, más allá de todo lo que se dijo desde la oposición en aquellos tiempos, el actual gobierno no hizo una reversión de la política. De hecho, quien está hoy en el lugar que estaba Diego en su momento, Daniel Radío, ¿no? En la Junta de la Droga, es un tipo absolutamente criterioso que en todo caso analiza la situación tratando de evaluar qué fortalezas tuvo el proceso y qué debilidades tiene y ver cómo corregirlas. O sea, una actitud que creo que trasunta entendimiento de la situación y vocación por avanzar en esta cuestión. De hecho, a veces algunos planteos, el pobre Radio, le generan más lío con la coalición de gobierno, ¿verdad?, que con nosotros. Claro. Pero me parece que estamos, sí, en tiempo de rediscutir temas, ¿no? Que pueden tener que ver con los límites que tienen, algunos límites que tienen los clubes, el registro, esto, lo otro.
Pero bueno, ahí Sí. yo me descanso en este muchacho, ¿viste? No, pero algo interesante, porque hay dos formas regulatorias de las drogas psicoactivas, que no son solamente las que fueron prohibidas, que son desaconsejadas por los impactos negativos que tienen en la salud y en la sociedad. Uno es el prohibicionismo, la guerra a las drogas, pues ya sabemos y vos seguramente lo has venido trabajando esto, y la otra es la industria tabacalera. Claro. Y la industria de la bebida también. Es decir, son dos mercados, el del tabaco y el del alcohol, que generan mucho daño, ¿sí? Y que el Estado, en ese caso, se fue para el otro lado del punto de vista político. Es decir, una liberalización absoluta, que ahí juegue el libre mercado. Hay obviamente control de los productos en la mayoría de los países y demás, no tenemos bebidas alcohólicas adulteradas o ese tipo de cuestiones, pero sí que hay mucho marketing, mucha publicidad, Sí. inclusive desde la forma en la que se disponen las bebidas alcohólicas en los establecimientos comerciales y demás. Entonces ahí también habría que evaluar, y Uruguay hizo escuela en eso, en el caso del tabaco, de que vos tenés que ir hacia intermedios regulatorios, que no son ni la prohibición absoluta ni el libre mercado sin ningún tipo de control, que ambos son nocivos. Porque a veces a nosotros nos decían, pero ustedes se contradicen porque vienen en un sentido prohibicionista, ¿no? O controlador con el tabaco y liberan la marihuana. Y nosotros decíamos, no, justamente se están encontrando ambas sustancias en un intermedio regulatorio en donde hay similitudes. Vos, por ejemplo, en el caso de la marihuana, y es una muy buena decisión regulatoria porque tiene muy buena evidencia de respaldo, no se puede hacer publicidad. Claro. No es conveniente hacer publicidad. No es conveniente que la marihuana psicoactiva se venda o esté presente en las góndolas comerciales de cualquier establecimiento. Al lado de los caramelos, al lado de la caja. Exacto, exacto. Entonces, bueno, ahí uno después podría discutir si capaz nos fuimos demasiado para el otro lado, que solamente se pueda vender en farmacias. Está bien, pero que solamente se pueda vender en establecimientos regulados y que son exclusivamente para esa finalidad, que no se pueda exponer los productos al público, que no puedan haber campañas de marketing para promocionar el consumo, son decisiones muy bien evaluadas desde el punto de vista regulatorio por la Academia Internacional. De hecho, Uruguay, y acá recojo lo que vos decías digamos, mostrar nuestra camiseta en términos nacionales de cómo hicimos esto, es la experiencia regulatoria en la que se basó primero Canadá, claro, y ahora Alemania. Es decir, Canadá y Alemania, dos países, ¿no? del G20, ¿no? Incluso de los países más desarrollados, que para diseñar una política pública se inspiraron en Uruguay y analizaron todos los detalles de Uruguay. ¿Cuántas veces pasa que Uruguay sea referente en el diseño de políticas en el mundo? ¿En cuántos temas? En algunos quizás sí, fuimos, ¿no? en nuestra fortaleza como democracia, en el estado de bienestar fuerte que hemos tenido y demás, y que los hemos seguido fortaleciendo. Pero en este caso, realmente, de hecho vi una investigación muy interesante la otra vuelta de cuáles son las palabras relacionadas en las búsquedas de Google en el mundo con respecto a cada uno de los países, y uno de los términos más buscados con relación a Uruguay en el mundo, en las búsquedas de Google en el mundo, es justamente cannabis, marihuana, legalización. Es algo que nos ha proyectado a nivel internacional y que nos ha proyectado bien, porque algunas críticas que existieron en el primer momento de algunas voces fuertes, que inclusive algún funcionario de la ONU que dijo Uruguay país pirata y que después Mujica le salió a contestar, rápidamente se apagaron. Hoy vos no escuchás en el mundo críticas hacia lo que hizo Uruguay. Por el contrario, inclusive en los más escépticos de la legalización, ven el caso uruguayo como un caso razonable. Claro. Me parece que eso en términos de nuestro posicionamiento internacional como pequeño país, que es algo no fácil, ¿no? Estar marcando agenda a nivel internacional ha sido bien interesante. Tengo una consulta que creo que a los dos en algún punto los puede tocar y puede tener como cierta similitud ahí entre cada cargo que ha tenido cada uno, que es el tema que Mario también vos decías, de los bancos y la marihuana. ¿Ustedes creen que todo esto impidió que todos los proyectos y toda la parte medicinal creciera más rápido? Es probable que sí, porque
una pata fundamental de cualquier negocio es el manejo de los flujos financieros para reinvertir, para pagar, ya cuando uno tiene una empresa de determinada envergadura, tiene que hacer pago de sueldo, pago de proveedores, pago de todo, con toda una serie de formalidades y controles por razones tributarias, de seguridad social, lo que fuera. Y la formalización en el sistema financiero es un factor importante. Incluso en la distribución y en la comercialización, porque creo que a priori había un número, por ejemplo, mucho más grande de farmacias que estaban dispuestas a también trabajar con cannabis y que no lo pudieron hacer porque, bueno, ellos tenían que optar por esa limitante del tema económico. De hecho, las farmacias que sí fueron las que optaron por decir, bueno, yo puedo vivir sin una cuenta bancaria, pero eso no lo pueden hacer todas, ¿no? Y mucho menos las cadenas. Por lo tanto, sí, yo creo que la limitación de utilizar formalmente el sistema financiero opera, incluso para exportar cosas, ¿no? Exacto. O sea, es imposible exportar sin pasar por el sistema financiero internacional. Y que la mayoría de estos proyectos industriales, por decirlo de alguna manera, tenían esa finalidad. Exacto, sí, porque no va a ser básicamente para la demanda y el consumo en Uruguay. O sea, para la exportación es imprescindible tener una formalización en el sistema financiero pero esto viene, como comentábamos al principio también, o sea, de esta bajada que es internacional, no es una cuestión solo de Uruguay. Es la ley federal de los Estados Unidos que considera cannabis como sustancia prohibida. De eso, si vos sacás eso, todo se acomoda. Claro. Por eso les decía que es como un tema que viene desde arriba, como quien dice de alguna manera. Del norte. Viene desde el norte. Y que bueno, vos podés quizás organizar todo para que pueda suceder, pero es una traba internacional que no te permite crecer. No tenés forma, porque ningún banco va a sacrificar, queda como un paria en el sistema, todos aquellos que tienen transacciones internacionales, que son todos los bancos que hay en Uruguay, ¿verdad? Ya sea para un giro, para recibir remesas, para que un familiar te mande, bueno, para todo, los bancos quedarían como un paria en eso, porque los corresponsales internacionales te bloquean la cuenta inmediatamente si detectan que vos estás ofreciéndole servicios financieros a una empresa vinculada a una sustancia prohibida por la ley que los regula a ellos, ¿no? Sí, sin duda es una traba que lamentablemente dependemos de que en Estados Unidos eso se libere ojo, eso puede implicar un salto interesante en los negocios vinculados al cannabis en la medida que las empresas puedan formalizar su relación con el sistema financiero. Cabe decir también que dentro de lo que se ha hecho igualmente hay muchos proyectos funcionando, hay muchos generando trabajo, hay mucha gente trabajando porque también eso llevó a que cultivadores, trimeadores, gente se movilizó todo esto gente que pone invernáculos, hay mucha gente en esa cadena trabajando y ya a nivel industrial, no solo a nivel clubes, que muchas veces más chiquito. Dentro de lo que se pudo hacer, dentro de lo que se puede, se avanzó. Se pudo, pero también es cierto que impidió mucho el crecimiento del desarrollo. Sobre todo un tema de volumen, ¿no? Porque ya te digo, es cuando las empresas adquieren cierto volumen que empiezan a necesitar las formalizaciones financieras, ¿no? No pueden contratar seguros, que para quien hace una gran inversión industrial, el no poder asegurarte contra incendio, contra robo, contra ese tipo de problemas es una gran limitación. O la contracara de eso es que se incrementan mucho los costos operativos y entonces, por lo tanto, los productos legales son muy caros. De hecho, el cannabis medicinal al cual se puede acceder a través de las empresas legales y que se venden en farmacia, son muy caros y entonces eso hace que los pacientes de menores recursos sigan buscando informalmente o artesanalmente produciendo sus medicinas, lo cual obviamente es entendible desde el punto de vista de la salud, pero tiene muchos riesgos por la falta de controles que esos productos tienen. O sea, está todo encadenado. Lo que pasa en Estados Unidos, en realidad,
realidad esta última novedad de la reclasificación tiene que ver con una reconceptualización, ¿no? Como un abandono progresivo de la guerra a las drogas, pero también tiene que ver con esto que vos decís, con que hay una industria ya instalada que se acerca al sistema político y le dice, muchachos, a ver, decidamos no, porque si vamos en este sentido y ustedes no corrigen algunas normas que hoy están haciendo inviable la industria, quizás lo que pueda suceder es que la experiencia o el experimento de la legalización fracase y entonces tengamos una reversión que sería terrible, ¿no? O que se empiecen a generar en la frontera del mundo legal, ¿no? Como una especie de zona gris, que es algo que se está estudiando para los mercados legales, en donde no es el narcotráfico tradicional, pero tampoco son empresas que operen apegadas a las normas que se establecieron. Entonces te genera también algo que no está bueno, ¿no? Porque si realmente la gente quiere hacer las cosas bien, está bien que se pueda conducir dentro de las normas y los carriles y que no haya que hacer algo por el costado, claro, ¿no? Fíjate además en un país que tiene 50 estados y ya hay como 35 que han legalizado total, parcialmente, una cosa, otra, pero ya hay marcos de legalización de cannabis, ¿no? O sea, es como contradictorio que incluso los grandes estados como California, ¿no? O sea, 30 y pico de 50 estados ya legalizaron. Bueno, a nivel federal es lógico que exista esa discusión. Otra de las consultas que tengo, y de la mano de esto mismo, de este disparador que tuvimos de Biden y de todo esto, también Biden cuando hace este anuncio habla del tema de toda la gente que está presa por cannabis, a ver, por cosas de tenencia y demás, un poco razonables, siendo... Sí. Nosotros desde la LUC hacia acá, creo que empezamos a sufrir... Un retroceso brutal. Sí, un retroceso brutal. Entiendo que hay gente que quizás hizo cosas mal, lo entiendo, hizo cosas por fuera de lo permitido, pero creo que el tema de las penas es el tema más complicado para los cultivadores y que está sobre la mesa hoy en día. Si bien, como les digo, entiendo que quizás se puede hacer algo excediendo un poquito la ley o por fuera de la ley, y entiendo que hay una ley y que hay que cumplir, hay una regulación y todos tenemos que adecuarnos a ella y hacer las cosas dentro de esa regulación. Claro. Creo que el problema grande está en las penas. Claro. Y... No, la LUC implicó un retroceso en base a la siguiente mentalidad. Acá los temas de la seguridad se resuelven endureciendo todo, subiendo penas, endureciendo la represión y todo el mundo para la cárcel. En el mundo vos tenés una gradación de sanciones que van desde delitos que, si sos primario, bajo ciertas circunstancias, decís, bueno, este delito, vos cometiste un delito, te condenan, pero la pena, la sanción, la podés hacer con formas alternativas a la privación de la libertad. O sea, no vas preso a la cárcel, Claro. sino que estás obligado a determinadas acciones alternativas. O cuestiones de prisión domiciliaria, etc. La lógica que se plasmó en la LUC, que ya venía de aquel plebiscito fallido que impulsaron del vivir sin miedo, ¿no? Que la población votó en contra, pero después, 6 meses después, la LUC lo votó igual, es la de, no, acá las penas alternativas a la privación de libertad prácticamente se redujeron enormemente. Cualquier delito menor, aunque haya circunstancias atenuantes, aunque seas primario, etcétera, la mayoría terminás preso igual, generando un problema brutal en las cárceles. Sí. Porque ya las cárceles, que nunca fueron así una cuestión que estuviera resuelta razonablemente, siempre hubo algún grado de hacinamiento, pero si en este tiempo vos tenés rápidamente 4.500 personas más privadas de libertad, y obviamente la infraestructura de las cárceles no crece a ese ritmo, la situación de hacinamiento y de problemas en las cárceles es cada vez más grande. Y además, cuando vos llenás las cárceles de gente joven que tuvo su primera traspié, y en realidad la cárcel, que lejos en ese marco de ser un mecanismo de rehabilitación,
porque ahí hay un tema conceptual. Hoy las cárceles, lamentablemente, la inmensa mayoría de las cárceles en Uruguay no son ámbitos de rehabilitación. Es donde pones en contacto a la gente joven en esas circunstancias que tiene sus necesidades vinculadas a marcos también socioeconómicos complicados, con el crimen organizado que está en la cárcel. Hoy las cárceles son un ámbito de reclutamiento del crimen organizado, ¿verdad? Porque la gente que está privada de libertad, en Uruguay no hay ni pena de muerte ni cadena perpetua. Con lo cual, en algún momento, la gente vuelve a la sociedad. Claro. Entonces, toda esa lógica de presión en las penas, de quitar chances de penas alternativas a la privación de libertad, de no reducir penas por estudio y trabajo. O sea, la LUC también redujo los incentivos a que la gente en las cárceles estudie o trabaje porque le quitó incentivos a la reducción de pena. O sea, todo hecho en la dirección contraria. Eso es todo muy negativo y bueno, más bien es un fomento al mundo del narcotráfico que es el que uno quiere combatir. Claro. Y no se puede confundir con esto. Ese es el tema. También con este tema decir que, a ver, ya llevamos 10 años de esta ley y hay que pensar que hay una generación que entró nueva. O sea, quizás había chicos que tenían 10 años cuando esto se hizo legal, hoy en día tienen 20. Nunca vivieron fuera de esta crecieron con esta legalidad. Y quizás yo siempre lo digo, que dentro de este podcast es súper importante que la gente se informe, fomentamos a eso, porque una desinformación hoy te puede llevar a la cárcel. Una desinformación mínima como de, por ejemplo, no sé, agarrar un clon en un lado y llevarlo a otro, en ese trayecto puedes ir preso. Por una plantita que quizás que vos creces en una legalidad y ya ves la planta como una planta más, sin todo el estigma, la desinformación de trasladarla de un lado al otro, en un pueblo, en un lugar donde quizás nunca pasa nada, te puede llevar preso. Claro. Y podés estar 2 años preso simplemente por hacer eso. Claro. Entonces, es muy loco también no contemplar todo este tema de que, claro, hay una generación que no vivió toda esta ilegalidad. Además de la discusión que podés tener de decir, esa persona es una persona peligrosa para la sociedad. Exacto. Haciendo esto vos lo encarrilás en una... No, lo estás empujando a un mundo donde existe la chance de que salga mucho peor sí, claramente. De lo que entra. Claramente. Hay un tema hasta de costo-efectividad de la cárcel como política pública. A ver, la cárcel es un instrumento que existe para producir una sociedad más segura. Y como bien explicaba Mario, no lo está haciendo. Tener a estas personas presas, además de que es contraproducente para sus propias trayectorias de vida y sus eventuales trayectorias criminales y la de sus familias, impacta en el costo que para el Estado tiene mantener estos establecimientos, que no es nada menor. Y hay otro tema con la ley de urgente consideración, con esa concepción que Mario describía, que fue llevar a un extremo la idea de que cualquier participación en el sistema del narcotráfico tiene que ser reprimida y penada con la misma dureza. Cuando vos en realidad, cuando mirás la estructura de lo que es el narcotráfico, si lo ves operar como sistema, vas a ver una gran desigualdad de poder económico y de manejo, digamos, de gente en los distintos niveles de esa estructura que es el narcotráfico, que es muy perversa hacia la interna. Es decir, muchas de las personas que operan a nivel de lo que conocemos como el microtráfico son personas pobres que viven en barrios donde la presencia del Estado se ha debilitado, donde ha crecido la incidencia de los grupos, de las bandas de crimen organizado, y donde estas personas son cooptadas, a veces de manera obligatoria. ¿Cuántas veces escuchamos las historias de estas mujeres que en Latinoamérica se conocen como mulas, que fueron prácticamente obligadas, ¿no? Lógicas de trata de personas, a trasladar, a transportar, a pasar por un aeropuerto con algún cargamento y reciben penas durísimas, ¿sí? Pero son personas que jamás portaron un arma, que jamás amenazaron a nadie, que no violentaron, y sin embargo vos tenés
así como esa gran dureza con este eslabón más débil, más pobre de esa estructura, debilidades como Estado para perseguir a los que manejan el negocio criminal. ¿Sí? Porque les levantaste el tope de las transacciones en efectivo que pueden hacer y eso le abre una puerta muy grande al lavado de activos de las organizaciones, 40 y largas organizaciones reconocidas por el Ministerio de Interior que operan en Uruguay. Cuando vos flexibilizaste el control de operaciones sospechosas en zona franca y a los pocos meses te sale uno de los cargamentos de cocaína ilegal, ¿no? Un traslado de cocaína desde zona franca, justo poco tiempo después que flexibilizaste las normas de control. Cuando ves el reporte de operaciones sospechosas de lavado que se vino al piso en pocos años. Entonces, el mismo Estado que se golpea el pecho y muestra una gran dureza para perseguir a estas personas pobres, lo ves a veces con grandes debilidades, sino mirando para el costado, cuando operan los grandes de verdad, como fue en el caso Marcet. Entonces, ahí también hay un sentido de cómo retomamos una justicia que realmente sea equitativa y que realmente pinche donde más le duele a esa estructura del crimen organizado. También decir que, a ver, hablando de nuestro mundo canábico acá en comunidad, mucha gente de la que entra en el mundo canábico entra con muchísimas ganas de emprender, de crecer, de poder desarrollar su negocio, sea cual sea, en el sentido de desde insumos, desde proyectos, clubes, desde cada uno desde su lugar. Creo que mucha gente entra con estas ganas de emprender y de ser parte de un sistema, ¿no? O sea, estar legalizado, ser parte de un sistema y buscar su lugar dentro de él y crecer desde ahí. O sea, no se busca seguir fomentando el narcotráfico ni seguir por ese lado, sino se busca esto de generar laburo, y crecer en todo sentido, ¿entendés? El emprendimiento en sí, creo, me parece. Entonces está bueno también eso, hacer hincapié de que si bien hubo y debe haber gente que todavía piensa en cosas malas dentro de la marihuana, la tendencia es que hay un montón de gente queriendo hacer las cosas bien dentro de la marihuana. Inclusive yo escucho mucho que se usa como referencia, bueno, no, el tema de los impuestos en Estados Unidos y que se generan escuelas con los impuestos y demás. Y hay mucha gente en esa búsqueda, es decir, nosotros como comunidad canábica queremos aportar a que nos permitan trabajar, pero a la misma vez también a que si tenemos que pagar un impuesto para que se generen escuelas, para que se generen cosas, se puedan generar también. Voy a esto con que la gente quiere trabajar, la gente quiere crecer, la gente quiere hacer las cosas bien dentro de este sector. Necesitamos muchas veces que, se ajusten algunas cositas dentro de la ley para que lo podamos hacer más y mejor. Pero la tendencia es hacer las cosas bien, me parece a mí. Sin duda, sin duda. Es que el narcotráfico es un producto, una consecuencia no deseada del prohibicionismo. Antes del prohibicionismo, el gran problema del narcotráfico no existía. Uno después podría decir, bueno, obviamente las drogas producen daños a la salud y entonces deben ser controladas, pero el foco tiene que estar en controlar esos daños. Cuando yo lo que quiero es prohibir, es hacer desaparecer la producción y el consumo, que es algo que en ningún momento de la humanidad sucedió, genero un enorme espacio para que gente que en realidad no le interesa ni la marihuana, ni una producción industrial, sino lo que le interesa es un negocio criminal. Claro. Porque justamente la cantidad de dinero que se genera en los mercados ilegales es muy superior a la que se puede generar en los mercados legales, donde, como vos decís, se genera una ganancia razonable, una parte se le paga al Estado, pero la gente está segura, tiene un mayor bienestar. Cuando vos prohibís, generás también una gran desregulación de ese mercado ilegal que empieza a ser controlado por grupos criminales que no les preocupa que las sustancias sean mucho más tóxicas de lo que realmente son, que no les preocupa cobrar cualquier precio, porque la gente en final... a chiquilines. O venderla a menores de edad, o si los pobres no pueden pagar la cocaína, entonces tengo pasta base para venderla a los pobres y es todo mucho peor. O sea, todas esas realidades
son productos. La cara más dura del consumo de drogas y las adicciones también es producto de la prohibición. Fíjense en Estados Unidos el caso del consumo de fentanilo, por ejemplo. ¿No? De personas que por ahí se engancharon con determinados analgésicos en el sistema médico por una prescripción irresponsable, por una actitud de algunas farmacéuticas también irresponsable, y después eso el narcotráfico lo aprovecha para seguir abasteciendo ilegalmente y generando una crisis de sobredosis en Estados Unidos por la cual mueren más de 100.000 personas por año. Es decir, todo eso es el enorme fallo de esta política prohibicionista de la cual evidentemente tenemos que salir. Es más, quienes quieren disminuir los daños que provocan las drogas, justamente quienes queremos, me hago parte de eso, tenemos que buscar otros caminos alternativos, como bien vos decís, para que pueda haber empresas legales, controladas, y aceptar que determinados niveles de consumo existen en la sociedad y que es mejor que se canalicen por el circuito legal. Es parte de todo esto, o sea, la gente, sea legal o ilegal, el consumidor va a consumir igual. Entonces es inevitable. Entonces si lo podemos controlar de una manera de que, bueno, de esto, del acceso y de todo lo que hablamos... De la calidad. De la calidad, de la seguridad en el acceso, de todas esas cosas que estuvimos hablando durante la entrevista. El etiquetado, de las advertencias. Nosotros en la venta en farmacias, cuando comenzó, dispusimos de una folletería justamente de pautas de consumo de bajo riesgo, ¿sí? Es decir, que indicaban las advertencias con respecto a conducir un vehículo, al consumo durante el embarazo, a los patrones de consumo, ¿no? Porque la marihuana es una sustancia que puede ser bien manejada por una persona adulta, pero obviamente hay ciertos patrones de consumo que son especialmente riesgosos, y entonces sobre eso hay que informar, porque el consumidor... El 90% de los consumidores no quiere hacerse daño, quiere tener una buena experiencia, aunque sabe que lo que está consumiendo es riesgoso. Es igual que en el caso de las bebidas alcohólicas. Es similar. Lo que nosotros tenemos que hacer es darle los mejores consejos desde el punto de vista de la gestión de los riesgos a las personas adultas que deciden consumir, y tener un estricto control de que los menores de edad no puedan acceder. De hecho, no lo mencionamos antes y quiero mencionarlo, hay evaluaciones muy rigurosas desde el punto de vista académico, publicado por revistas científicas arbitradas, de que en Uruguay el consumo en adolescentes durante el periodo de la legalización no creció especialmente. Digamos, que se comportó como se comporta en los regímenes en donde es prohibido, ¿no? Hay comparaciones con otros estados de la región. Por lo tanto, aquel miedo de que en un ambiente de legalización los adolescentes iban a volcar masivamente al consumo no sucedió, ¿sí? Lo que no quiere decir que tengamos que seguir trabajando para descender. Exacto. Y ahí sí llevar a cero, porque en esa etapa donde el cerebro se está desarrollando, las sustancias psicoactivas son especialmente riesgosas. Con este tema, y ya para ir cerrando, pero me gustaría hacerte una consulta cortita en base a la experiencia tuya en IRCA. ¿Crees que IRCA llega con su información a la gente, o hay ahí también un pendiente de como entrar mucho más en esta información de reducción de riesgos y también en toda la información de la cercanía con la gente, digamos, en el sentido informativo, lo digo, en el sentido de que le llegue a la gente realmente la información, por esto mismo que yo también te decía, de que quizás esa falta de información en algunos casos te puede dejar preso, o también en algunos casos te puede ayudar a reducir riesgos de salud o demás. No, yo creo que el IRCA puede hacer más de lo que está haciendo. De hecho, estos años vimos un IRCA que se estancó en su, digamos, proactividad hacia el mercado, y ojalá eso pueda cambiar. Es cierto también que hay otras instituciones públicas que tienen que apoyar esa tarea. El Instituto Regulador lo que tiene que supervisar es que el mercado funcione bien, obtener determinados recursos económicos que se producen en el mercado legal, y en algunos casos cooperar, por ejemplo, con la educación, con el sistema educativo. Claro. Ahí se tiene que trabajar mucho. La propia Junta Nacional de Drogas, que tiene un área de prevención importante, las campañas en medios de comunicación masiva, que no son Esas nada... han sido débiles en general. Yo creo que un punto flaco, no de la ley, porque la ley lo prevé, sino de la implementación de la ley, que la gente sí percibe que no hay campañas de percepción de riesgo
Claro. Es como que lo que decía Diego hace un rato de esa contradicción de tabaco y marihuana. Puede haber quedado durante ese tiempo la idea de que estábamos dándole duro al tabaco con mucha campaña, ¿no? Como que la percepción del riesgo de tabaco enorme, y en los hechos el avance en esto era como que la percepción de riesgo de la marihuana se soslayaba, ¿no? Yo creo que ahí hay un área para avanzar que le va a hacer bien a todo el mundo, porque la clave del asunto es el consumo responsable. Los consumos abusivos son malos en el alcohol, en el tabaco, en la marihuana, en todos lados. En todos lados. Entonces, ahí creo sí que, y es como dice Diego, de que es el IRCA, la Junta Nacional de Drogas, el sistema educativo, el sistema de salud. O sea, yo creo que eso es parte de la ley y tiene que ser parte de la política con un rol que es manejar correctamente la percepción de riesgo. Sí, sobre la sustancia, pero también promoviendo la salud mental, es decir, promoviendo aquellos comportamientos, vínculos, prácticas que nos ayudan como sociedad a mejorar nuestra salud mental. Porque como bien vos dijiste, creo que al principio vos dijiste, bueno, las adicciones pueden desarrollarse sobre múltiples objetos y todos pueden ser nocivos. Entonces, ese tipo de vínculos adictivos hablan muchas veces, bueno, de una sociedad o de grupos dentro de una sociedad que no están pudiendo desarrollarse saludablemente desde el punto de vista de la salud mental. Entonces, sí, hay que enfatizar que las distintas sustancias tienen riesgo. Hay que levantar mucho la percepción de riesgo de las bebidas alcohólicas en Uruguay, que están muy naturalizadas, cuya edad promedio de inicio, que eso lo tenemos bien medido en la Junta de Drogas, está en torno a los 12, 13 años. Ahora hay un empuje muy fuerte de un consumo muy temprano de bebidas energizantes que tienen sustancias estimulantes muy potentes que tampoco son aconsejadas en la adolescencia. Entonces, bueno, lo que necesitamos es un Estado mucho más activo y con una mejor estrategia para cuidar la salud mental de la población, incluyendo los consumos, las adicciones, pero viéndolo también en un conjunto más integral de formas saludables de desarrollarse durante la adolescencia y durante la vida adulta y durante la tercera edad, porque realmente todos los indicadores que tenemos con respecto a la salud mental en Uruguay son muy alarmantes. Están empeorando y están empeorando. Bueno, para cerrar, agradecerles por haber estado, por haber hablado con nuestra comunidad también canábica. Y bueno, saber un poquito a futuro, creo que por lo que venimos charlando, entendemos que hay cosas que se pueden mejorar y ojalá si ustedes tienen la posibilidad desde algún lugar de poder buscar un cambio para mejorar todo esto, se dé. Y bueno, esperemos que todo siga creciendo. Hay un montón de temas que nos quedan pendientes. Siempre el tiempo es corto cuando uno habla de todo esto. Pero bueno, eso. Desearles lo mejor y agradecerles por haber venido. El agradecido somos nosotros y ni que hablar. A mí son mundos nuevos para gente de mi generación, imagínate, ¿no? O sea, que yo con todos estos procesos aprendo sistemáticamente. Y creo que hay dos perspectivas en el futuro cercano al cual tenemos que estar atentos para lo que tú decís. Uno es lo que pase ahora en Estados Unidos con el tema financiero, que creo que ahí se puede abrir una base importante para negocios vinculados al cannabis que sean fructíferos. Y lo otro, la necesidad, creo yo que hay un acuerdo bastante amplio de la necesidad de revisar el marco regulatorio, que ahí obviamente va a ser parte de una discusión en el sistema político, que sabemos que hay de todas las posiciones. Obvio. Pero creo que va a haber una oportunidad de revisar y perfeccionar un marco regulatorio en la materia. Yo creo que en esa búsqueda al final, lo que por lo menos lo que yo entiendo desde mi lugar y creo que es lo más importante es que la gente quiere trabajar y la gente quiere estar dentro de la ley haciendo las cosas de la mejor manera. Claro. Y que tampoco se pierdan muchas oportunidades de crecimiento porque también somos un país referente,
pero también hay muchos otros países que están creciendo ya. y que tranquilamente podemos... Ni hablar. Una oportunidad que tuvimos durante 10 años de crecer y que la seguimos teniendo hasta el día de hoy, se nos puede ir de las manos también de un momento para el otro. Y creo que a nivel país, muchas veces de adentro, el ciudadano del día a día no lo ve eso. Y es una oportunidad como país para seguir creciendo. Claro. Y es muy importante eso. No, y algo interesante es que en el 2013, cuando se diseñó y se aprobó toda esta legislación, esta regulación, no teníamos experiencia en la cual basarnos. Claro. Sí, era todo muy teórico y además no había actores sociales que pudieran contarte su experiencia, sus dificultades. Ahora los hay. Es decir, vos tenés una federación de clubes, tenés una asociación de cultivadores domésticos, tenés una cámara de empresas. O sea, en la academia hay un montón de expertos que están metidos en este tema, ya sea desde el tema salud, economía, política internacional. Es decir, hay una riqueza de opiniones en la propia sociedad y de conocimiento en la propia sociedad que el sistema político puede sentar en torno a una mesa para justamente diseñar estos ajustes regulatorios que no necesariamente tienen que venir de arriba hacia abajo, sino que tienen que tener la capacidad, y es como nosotros pensamos la tarea de gobernar, en diálogo permanente con la sociedad. Es la mejor manera porque estás en contacto con los que realmente están haciendo las cosas al final. Claro, porque lo que hemos visto es un gobierno que por ahí dialoga solamente con las grandes empresas y ha dejado de lado a los medianos y a los chicos, especial en muchos sectores de la economía, pero en particular. Sí, dentro de nuestro mundo es algo que ha pasado. Los clubes y los autocultivadores han sentido más represión y quizás las empresas han sentido un poco más de libertad en hacer ciertas cosas que estaban un poco también estancadas. Claro. Entonces, algo que está bueno revisar. Yo creo que tiene que ser bueno para todos, para ambas partes, Sin porque duda. todos somos parte de la industria, pero bueno, está bueno tener en cuenta que eso hay que revisarlo porque hace falta. Agradecerle nuevamente. Gracias a ti. Bueno, saludar a la gente, agradecerles, pedirle como siempre que pongan me gusta, que se suscriban, que comenten y nos vemos en otro capítulo de Comunidad. Gracias por acompañarnos siempre y hasta acá llegamos. Muchas gracias. ¿Estamos? Vamos a